Yo lo único que voy a hacer es hablar un poco de mis perplejidades y de las cosas que he sentido leyendo el libro de Javier Pérez Royo, y luego le daré la palabra a él, que es el experto. Yo no soy ningún experto constitucional, y luego, pues, si alguno de ustedes quiere preguntarle alguna cosa a la luz de lo que va a decir, pues estaremos encantados de hacerlo, ¿no? Quiero decirles que lo primero que tengo que decirles es que yo soy seguidor asiduo desde hace muchísimos años de los artículos de Javier Pérez Royo, fundamentalmente en El País, y por consiguiente no me extrañó el contenido del libro cuando él me lo avanzó en el mes de julio, creo que fue, antes del verano. Es decir, sus artículos iban avanzando poco a poco hacia una situación que yo en algún momento entendí como de una especie de nihilismo constitucional, ¿no? Él iba avanzando hacia unas imposibilidades de reformas de la Constitución que son los que plasman en ese libro, ¿no? Luego vino, después del verano, la campaña catalana, la campaña de las elecciones catalanas, ¿no? Y ahí me encontré con una nueva perplejidad, que era la debilidad estructural que, en mi opinión, tenían todas las propuestas de lo que se ha venido a llamar tercera vía. No me estoy refiriendo a la asociación que se llama tercera vía, sino a todas esas terceras vías que han emergido, la sociedad civil y otras tantas que han emergido, y que todas ellas hablaban de la reforma de la Constitución y paraban ahí su reflexión, ¿no? Del mismo modo que cuando llega el día de unas elecciones todo el mundo habla de ese tópico de las elecciones como fiesta de la democracia, pues ahora había otro tópico que era el de la reforma constitucional, sin concretar en qué consistía esa reforma constitucional. Y luego llegó el mismo día y el resultado de las propias elecciones catalanas, que lo que hicieron era, en mi opinión, que lo que han hecho es consolidar una cosa que dijo Azaña en el año 1931, cuando se estaba discutiendo en las Cortes, en el Parlamento, el Estatuto de Autonomía, que se aprobó con amplísima mayoría. Azaña dijo algo que yo he apuntado aquí, ¿no? Dijo: Cataluña quiere, los catalanes quieren, queremos vivir de otra manera dentro del Estado. Yo no sé si es difícil o fácil, dice Azaña, que es presidente del gobierno, pero nuestro deber es resolverlo, sea difícil o fácil, ¿no? Bueno, lo que ocurrió el día 27, el día de las elecciones, fue una manifestación más de esa dificultad. Es alrededor, para entendernos, de 2 millones o algo así de ciudadanos catalanes que quieren la independencia, una cantidad similar, un poquitín superior de que no la quieren, y un 20% de la sociedad catalana que está, digamos, fuera del juego político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tantos años después, es decir, volvíamos a tener unas circunstancias parecidas, ¿no? Y luego llegó otro jalón que a mí me ha resultado muy interesante, que son unas declaraciones que Javier Pérez Royo hizo hace unos días al diario La Vanguardia, ya presentando este libro, ¿no? De esas declaraciones, que no sé si alguno de ustedes ha leído, yo destacaría 3 ideas muy provocativas, ¿no? La primera, el titular de la entrevista, decía: no hay que reformar la Constitución, hay que volarla, decía Javier Pérez Royo, ¿no? En segundo lugar, una idea muy querida también por él a lo largo del tiempo: la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 sobre la reforma del Estatuto de Cataluña supone un golpe de Estado judicial, que es una idea, insisto, que él ha desarrollado ampliamente. Y la tercera es una idea fuerza que recorre todas las páginas del libro y que tiene en estos momentos mucha venta política, porque se está hablando mucho: hay que iniciar de nuevo un proceso constitucional, ¿no? Uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo, pero esas declaraciones fueron unas declaraciones muy potentes. Y en este contexto es en el que ahora, es decir, hace unos días, aparece publicado este libro, que es un ensayo implacable sobre las fortalezas y las debilidades de la Constitución, que alguien ha dicho que puede ser un catecismo de ese proceso constituyente que muchos demandan y tampoco explican cómo harían, y que está reflejado en las páginas del libro que hoy presentamos, ¿no?
Javier Pérez Royo dice: la Constitución del año 1978 fue fruto de un contexto político y un contexto social muy determinado, pero necesita una puesta a punto muy potente, y no solamente respecto al título octavo, sino respecto a otras muchas cosas. Dice: esta Constitución se ha quedado vieja, no representa a la nueva España. Es una Constitución bipartidista, en un momento en que el sistema de bipartidismo se está rompiendo, es una Constitución monárquica, en un momento en que la monarquía también está siendo discutida, y es una Constitución antifederal, en un momento en que parece que todo nos lleva a un modelo federal de España, ¿no? Esa Constitución fue producto de un equilibrio de debilidades. La nueva Constitución también sería probablemente el producto de un equilibrio distinto, pero de un equilibrio de debilidades, pero no podemos vivir indefinidamente de una legitimidad constitucional originaria. Es decir, cada determinado tiempo, el paso de tiempo, debilita esa legitimidad, y en estos momentos estamos en un momento de debilidad de esa legitimidad. Él desarrolla a través del libro los distintos ciclos constitucionales que ha tenido España en los últimos siglos, tanto las tres constituciones del siglo XIX como la Constitución de 1931 y la Constitución de 1978. Dice, y lo explica muy bien ahí, que las cuatro primeras, las de 1812, la de 1837, la del 69 y la de 31, duraron muy poco tiempo. La que más tiempo ha durado es la que tenemos en estos momentos vigente, y habla, precisamente por eso y también por otras características de ese ciclo constitucional, de un constitucionalismo español de baja intensidad, ¿no?, en relación con el de muchos países de nuestro entorno. Desarrolla también las dos pequeñas reformas que ha habido de la Constitución de 1978, la del artículo 13 para adaptarla a las exigencias del Tratado de Maastricht, y el célebre artículo 135 de la Constitución, que con agostidad fue reformado pues hace muy poco tiempo para cambiar los conceptos de déficit estructural y de deuda, ¿no? Pero él dice: no se puede denominar en el sentido estricto a estas reformas, es decir, son incidentes, es decir, reformas que hayan sido nacidas en el seno de la sociedad, debatidas y aprobadas, no ha habido en esta reforma. Y tampoco las ha habido, creo yo, Javier, en ninguna de las otras constituciones. Es decir, esa es una asignatura que tenemos pendiente, ¿no? La asignatura, él lo dice con mucha gracia, la asignatura de reforma constitucional es una asignatura de la cual no nos hemos examinado los ciudadanos españoles, y por tanto no la hemos aprobado. Y ahora llegamos a este momento. Hubo un intento en los años de Rodríguez Zapatero, en donde él presentó en su programa una reforma constitucional que seguramente no, con seguridad absoluta hoy se quedaría corta, pero que en aquel momento tenía su interés, es decir, para reformar el Senado, para poner fin a la preferencia del varón en la sucesión de la corona, para vincular a la Constitución con la construcción de la Unión Europea, que cuando se firma la Constitución todavía España no pertenece a la Unión Europea, y a la denominación de las comunidades autónomas. Bueno, pues una reforma centrada en estos 4 puntos no fue posible, a pesar de haber ido al Consejo de Estado, de haber tenido un dictamen del Consejo de Estado muy sugerente. Es decir, no fue posible porque se abandonó, no había ninguna posibilidad de aprobarla en ninguna de las dos cámaras, porque no se tenía la mayoría suficiente para hacerlo. Y entonces ahora hemos llegado a este momento en el que estamos, ¿no? En un momento en que teóricamente el futuro constitucional de nuestro país pues estaría despejado, porque existen los procedimientos y existen las instituciones que podrían hacer factible esa reforma constitucional, probablemente con conflictos, probablemente con equilibrios de debilidades distintos de los que hubo en otros momentos, pero no es así. No es así en España, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Ahora la reforma constitucional probablemente la vamos a ver danzando de nuevo en los programas electorales de los principales partidos políticos. Posiblemente no de todos.
Es decir, es muy verosímil que en el programa electoral del Partido Popular no aparezca, ¿no? Pero en el caso de que apareciese, sería tan tímida y el Partido Popular, fuese cual fuese, dentro de lo que podemos prever, el número de escaños que consiga, seguiría teniendo una minoría de bloqueo para cualquier reforma. Y aquí conecto con el principio y con esto acabo, ¿no? La última frase que quería mencionar del libro es un dueto, igual que el de los cubanos es el de Patria o Muerte, el de Javier Pérez Royo es reforma o desintegración. La reforma es imposible, solo llegamos al aspecto de la desintegración. Y ahí volvemos un poco al nihilismo que yo mencionaba al principio. Si la reforma no es posible y la desintegración hasta ahora la hemos considerado o la consideramos, digamos, linealmente como una catástrofe que nos puede ocurrir, ¿qué es lo que va a ocurrir con este aspecto, con este problema central en este país que además de este tiene otros muchos problemas? Y esas son las sensaciones que yo he tenido, Javier, leyendo tu libro, ¿no? Entonces me gustaría que tú comentases esto o lo que tú quisieses, ¿no? Muchas gracias, Joaquín, por primero la síntesis. Ha hecho una especie de resumen de lo que es el libro y eso me evita a mí tener que hacerlo, ¿no? Y dedicarme entonces a hacer otras cosas. Dedicarme así ya a hacer otras cosas, ¿no? ¿Ya está? Sí, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer cuando he escrito este libro? El libro nace de una reflexión que yo empecé desde siempre. Sobre la reforma de la Constitución yo empecé a trabajar hace muchísimos años. La primera cosa que publiqué fue en el año 1988 y fue un libro que fue el premio de investigación del Congreso de los Diputados en Asuntos Constitucionales sobre el tema de la reforma de la Constitución y después he publicado varias cosas más. Hace un año y medio publiqué una cosa relativamente amplia también en el Centro de Estudios Constitucionales, ¿por qué en España no se reforma la Constitución? Entonces, explicando esa singularidad de la historia constitucional española, que es la diferencia de la historia constitucional de los demás países europeos que reforman la Constitución. La reforma de la Constitución ha sido difícil de insertar dentro del Estado constitucional, no ha sido fácil en ninguna parte, pero todos los Estados europeos lo han ido resolviendo. Los países del norte de Europa, las monarquías parlamentarias del norte de Europa, lo vienen haciendo desde principios del siglo XIX con cierta normalidad y no ha habido nunca un vacío constitucional. Y la historia de esos países es la historia de sucesivas reformas constitucionales desde principios del siglo XIX hasta hoy de manera ininterrumpida, ¿no? Los países que no se transformaron en monarquías parlamentarias en el tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional desaparecen como monarquías con el sufragio universal y se convierten en repúblicas. Y son países que no hicieron la reforma de la Constitución mientras fueron monárquicos, pero todos han hecho uso de la reforma de la Constitución en su condición de países republicanos. Y la reforma de la Constitución forma parte de las señas de identidad de la Constitución republicana de todos estos países, ¿no? Y queda España, que es el único que no ha hecho reforma de la Constitución nunca. Entonces, esta es una asignatura pendiente que tiene España desde siempre. Y no es una asignatura cualquiera, porque la reforma de la Constitución es la máxima expresión del principio de legitimación democrática. La reforma de la Constitución es la máxima expresión del principio de legitimación democrática del poder. Y un Estado no está normalizado constitucionalmente hasta que no hace uso de la reforma de la Constitución con regularidad. El Estado constitucional descansa en la reforma de la Constitución. El Estado constitucional existe por el poder constituyente, pero una vez que el poder constituyente se ha ejercido y que hay una Constitución que está en vigor, el sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado constitucional descansa en la reforma de la Constitución. Es la institución clave. Y hay que hacer uso de la reforma de la Constitución si el Estado pretende normalizarse constitucionalmente. Sé que un Estado que esté normalizado, que esté estabilizado. En España eso no se ha conseguido nunca. Y esto es gravísimo porque la reforma es la institución mediante la cual se establece el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. En todo Estado constitucional, en un proceso constituyente, hay un momento de la legitimidad de origen en el que se hace la fundamentación del Estado, la constitución del Estado. Y esa legitimidad de origen
tiene que renovarse periódicamente, y la forma de renovación de la legitimidad de origen es la reforma de la Constitución, la forma en que se establece el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Si no se establece ese vínculo, la legitimidad de origen se va distanciando en el tiempo, se va diluyendo y acaba desapareciendo. Y en consecuencia la Constitución acaba teniendo la legitimidad que tiene que tener y acaba desapareciendo. Esto es una evidencia empírica. No hay ningún país que sin reformar la Constitución mantenga esa Constitución en vigor y acaba desapareciendo y tiene que ser sustituida por otra. Sin reforma de la Constitución vamos a la desintegración constitucional. Siempre, en todas partes. No solamente en España ha sido recurrente. En España ha sido recurrente y por eso tenemos ciclos constitucionales que empiezan todos con un momento de cambio en el que hay un principio de legitimación, que es el principio de legitimación propio del Estado constitucional, la soberanía nacional en el siglo XIX, la soberanía popular en el siglo XX, y eso se ocurre en 1812, 1837, 1869, 1931. Y a continuación de ese principio de legitimación de soberanía nacional y de inicio de un ciclo constitucional viene una reacción conservadora de duración larga, cuando no extraordinaria, y normalmente cada vez más autoritaria, la última con una guerra civil de por medio y unas consecuencias tan terribles como fue esa guerra civil y los 40 años del régimen del general Franco, ¿no? Entonces, esa ha sido la historia de España. 4 ciclos constitucionales anteriores a este, en el cual ha habido constituciones protodemocráticas, liberales o protodemocráticas, por llamarlas de alguna manera, de 2, 3, 4 años de duración y una reacción conservadora que dura decenios. La historia constitucional de España es una historia constitucional reaccionaria en el sentido técnico de reacciones conservadoras y autoritarias frente a impulsos de cambio progresista, que duran poquísimo tiempo. Entonces, la primera vez que hay un ciclo en el que no se repite esa estructura de los 4 ciclos iniciales, que es 1812, 1808, 1812, hasta 1814, después el trienio liberal, después la década ominosa. 1837, 1845, la Constitución moderada del 45 hasta el 68. 1869 hasta 1876, la Constitución de la Restauración. 1931 hasta 1936, la Guerra Civil y las leyes fundamentales del régimen del general Franco, y después llegamos con la muerte del general Franco en 1975 y se abre el 5º ciclo de nuestra historia constitucional. Esta es la primera vez donde se rompe esa estructura fatídica de los 4 ciclos anteriores. Esta Constitución, la Constitución de 1978, es la primera Constitución que inicia un ciclo constitucional en la historia de España que ha tenido una vigencia prolongada en el tiempo. Eso no ha ocurrido nunca. No ha ocurrido nunca. Las constituciones que han descansado en la soberanía nacional o en la soberanía popular han tenido una duración de 2, 3, 4 años. Y a continuación venía una reacción conservadora que venía o la monarquía absoluta con Fernando VII o el principio monárquico constitucional con las constituciones de 1845 y 1876 o las leyes fundamentales de Franco, la antidemocracia, la anticonstitucionalidad, la negación del Estado constitucional y de la democracia propio del régimen del general Franco, que ha sido la manifestación más extrema de antidemocracia y anticonstitucionalidad de toda nuestra historia, que es la del régimen de Franco. Entonces, la primera vez que tenemos una Constitución que inicia un ciclo constitucional que descansa en el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, como dice el artículo 1.2 de la Constitución, es la de la Constitución del 78. Y esta ha estado en vigor, sigue estando en vigor todavía, sigue siendo la Constitución que todavía está en vigor. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de España. Y entonces, con base en esta Constitución, la sociedad española ha ido dando respuesta a casi todas las asignaturas que tenía pendiente de los 2 siglos anteriores y que no había sido capaz de resolver y que habían estado ahí estancadas. Estaba en primer lugar el propio tema de la monarquía, la compatibilidad de la monarquía con la democracia. Ha sido un tema que no se había resuelto nunca en España. La monarquía era incompatible, radicalmente incompatible con la democracia. De lenda es monarquía. Ahí viene lo de Ortega y Gasset. De lenda es monarquía. Con la monarquía no es posible que España se organice democráticamente. Y por lo tanto hay que acabar con la monarquía y hay que pasar a la república. Ese fue el gran debate del final de la primera restauración. De lenda es monarquía.
Eso es un tema que se ha resuelto. La monarquía ha convivido con la democracia durante estos 40 años. Y por primera vez ha sido posible que existiera un monarca y que al mismo tiempo el juego político lo arbitrara el cuerpo electoral mediante el ejercicio del derecho al sufragio y no el monarca nombrando o destituyendo al primer ministro y otorgándole el decreto de disolución de convocatoria de las Cortes, que es lo que había ocurrido en la historia constitucional española anterior. Entonces, una primera asignatura pendiente. Una segunda importantísima, la supresión del poder militar. Este ha sido una hipoteca que ha tenido la sociedad española, un poder militar vigilando al poder civil y sustituyéndolo con frecuencia y a veces de manera extraordinariamente prolongada en el tiempo. Hay que pensar simplemente que en el siglo XX hemos tenido a Primo de Rivera y Franco. Hemos estado 50 años, 40 y tantos años, con casi 50, con un poder militar. Y cuando no estaban ellos, también estaba el poder militar antes. O sea, que no es una cosa esta. Bueno, esto después del golpe de Estado, el 23F, se acabó. Ya no hay poder militar. Y es una asignatura que hemos definitivamente resuelto. Esta la hemos resuelto definitivamente en nuestra historia. Toco madera, pero no, esta sí, esta está resuelta. La Iglesia. La presión de la Iglesia, y la Iglesia es una de las instituciones que ha hecho inviable que España pudiera organizarse constitucionalmente de una manera estable. Los dos grandes procesos constituyentes protodemocrático y democrático anteriores, el de 1869 y el de 1931, los dos tropezaron con la Iglesia. Los dos tropezaron con la Iglesia. Y no pudieron superar lo que era la presión y la contienda que le planteó la Iglesia católica a esa cosa. Ahora la Iglesia no deja de ser un problema. No tenemos resuelto el problema como tenemos resuelto el problema militar. Los obispos son peores que los generales, o sea, es más difícil de controlar, pero ya tampoco es lo que ha sido en el pasado, ni mucho menos. Tenemos un problema en derechos fundamentales. España es un país que se ha normalizado. Y eso tenemos el juicio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos lo está indicando. España no tiene más condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de las que tiene Francia o de las que tiene Inglaterra. Es decir, es un país europeo más en lo que al garantía y respeto de los derechos fundamentales se refiere y por lo tanto también es un elemento importantísimo de normalización. España ha conseguido también en relación con los derechos fundamentales imponer unas relaciones laborales con la negociación de los convenios colectivos y con una regulación de lo que tienen que ser las relaciones pactadas entre las partes que no se había producido antes en nuestra historia. Está en regresión en estos últimos años con la crisis, ¿no? Pero ahí está, y eso ha sido también un avance considerable. España ha conseguido también por primera vez tener una articulación territorial del poder y tener un estado de las autonomías, una descentralización política que no había tenido nunca en su historia, ¿no? Es decir, hemos ido examinándonos y aprobando con mayor o menor brillantez, dependiendo de los casos, pero hemos ido examinándonos y aprobando todas las asignaturas constitucionales que no habíamos aprobado a lo largo de los 2 siglos anteriores, en estos 40 años. Este ciclo, que en este sentido ha sido muy fecundo, ha sido el primero que con cierta normalización hemos tenido una sociedad democráticamente constituida, políticamente organizada, con una distribución territorial del poder, pactada de alguna manera, y eso ha permitido avanzar y resolver. Y nos queda la asignatura definitiva, la reforma de la Constitución. Esa es la asignatura que nos queda. Por examinarnos de verdad, porque como ha resumido Joaquín, he dicho Joaquín, las 2 reformas que se han hecho no han sido reformas. Eso han sido incidentes en el proceso de construcción de la Unión Europea, uno inocuo, que es el del Tratado de Maastricht, el otro mucho más que inocuo, mucho menos inocuo, más duro, que es, y además más feo, por la forma en que se hizo, porque eso fue prácticamente un mandato que nos viene de fuera y que se instrumenta aquí casi como si fuera un decreto ley, ¿no? Sin debate parlamentario y sin nada, ¿no? Pero bueno, ahí se hace y no hemos tenido. Entonces tenemos ese problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué si una Constitución, pero claro, que no se haya reformado la Constitución en los ciclos constitucionales anteriores, donde las constituciones no descansaban en el principio de soberanía nacional, nada más que al principio, y la mayor parte de las constituciones descansaban o en un principio, como era el principio monárquico constitucional, o eran las leyes fundamentales de Franco, o la negación de la
del Estado constitucional, como fue con Fernando VII, pues entonces ahí tenía una explicación. Mire usted, aquí faltaba el presupuesto para que pudiera hacerse realmente la operación de reforma constitucional. Pero una vez que tienes un Estado constitucional normalizado, con base en el principio de legitimación democrática y un funcionamiento regular prolongado en el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué no se es capaz de reformarse la Constitución? Este es el interrogante que a mí se me suscitaba y para el que me puse, esta es la respuesta que yo doy aquí, a este libro, ¿no? En el libro este, ¿por qué no se produce? Digo de antemano que a mí me gustaría equivocarme. A mí me gustaría equivocarme y no tener razón en lo que digo en el libro, ojalá me equivocara y ojalá las cosas no fueran como yo creo que van a ser. Me temo que van a ser así de todas maneras. Hace unos días Paco Rubio Llorente me escribió de la recepción del libro y me dijo, Javier, dime quién quieres que te haga la recensión para la revista de Derecho Constitucional. Y yo, pues yo no te lo hago, pues yo no estoy de acuerdo contigo. y yo le dije, mira Paco, yo lo que quiero es que me la haga alguien que no esté de acuerdo conmigo. Yo no tengo ningún interés en que haya alguien que me la haga que esté de acuerdo conmigo. Al contrario, yo preferiría que me la hiciera alguien que no estuviera de acuerdo conmigo y que diera argumentos distintos, ¿no? Entonces, que de manera que si se lo quieren encargar a quien quiera, me da igual. O sea, que no pretendo que me hagan una crítica elogiosa ni de que me den la conformidad con lo que yo escribo, sino que hay que debatir sobre esto, pues mejor, ¿no? Y que si no tengo razón y acabo no teniéndola, yo encantado, no tengo ningún interés en tenerlo, ¿no? Pero me temo que la voy a tener. Entonces, ¿cuál es la tesis que yo mantengo aquí? La tesis que yo mantengo en este libro es que la Constitución española, en la transición se toman tres decisiones constitucionales. Se hace una Constitución. La finalidad de la transición no es transitar a la democracia, sino restaurar la monarquía. No es una transición a la democracia, es una restauración de la monarquía que se disfraza de transición a la democracia. Y se hace una transición a la democracia que se consideraba que era la que iba a garantizar la supervivencia de la monarquía y la estabilidad de la monarquía. Entonces, no es verdad que sea una transición a la democracia, es una democracia domesticada, con un principio de igualdad. La democracia es el principio de igualdad. Y en la transición a la democracia no es el principio de igualdad el que se impone, sino un principio de igualdad domesticado, un principio de igualdad con una desviación significativa de su implantación, de su imposición, con la finalidad de conseguir unas Cortes Generales que garanticen la transición hacia la monarquía y la restauración de la monarquía, y además con una barrera infranqueable para que el Estado español pueda convertirse en un Estado federal. Entonces, esto es lo que se hace. En la transición se hace una constitución monárquica, una constitución bipartidista y una constitución antifederal. Esas son las tres grandes decisiones que se adoptan en la transición. La monarquía es evidente, o sea, la transición la inicia el propio rey una vez que ha sido restaurada la monarquía, que había sido restaurada en 1947 con la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Ahí es donde realmente se define España como un reino y se dice que la monarquía, que la corona es la forma de gobierno del pueblo español, en 1947, mucho antes de que se pensara todavía en sustituir al general Franco por un monarca, ¿no? Y entonces la monarquía se restaura, Juan Carlos es proclamado, sucede al jefe del Estado, a Francisco Franco, como jefe del Estado en un periodo de enfermedad y al final acaba siendo proclamado como rey. Y como rey ya proclamado y con todos los poderes que tiene el monarca de acuerdo con la ley orgánica del Estado, inicia la transición haciendo ejercicio del llamado poder moderador en dos circunstancias muy significativas. Una, nombrando en primer lugar y destituyendo a continuación, unos meses más tarde, a Arias Navarro como presidente del gobierno. El último gobierno del general Franco, el presidente del último gobierno, es el primer presidente de la monarquía, y este presidente está
hasta que el rey Juan Carlos, mediante unas declaraciones que hace a la revista Newsweek, en la que califica al gobierno de Arias Navarro de un desastre sin paliativo, fuerza la dimisión de Arias Navarro. Y a continuación vuelve a hacer uso del poder moderador, designando a Adolfo Suárez como presidente del gobierno, a pesar de que Adolfo Suárez figuraba en tercer lugar en la terna que le había sido elevada por el Consejo de Estado, que era Silva Muñoz, González Bravo y en tercer lugar Adolfo Suárez. López Bravo y Adolfo Suárez. Y entonces el rey eligió a Adolfo Suárez, se puso al tercero en primer lugar, y entonces empieza la transición, y con esa transición empieza el proceso que no puede ser otro que conseguir el asentamiento y la consolidación, que es la monarquía. Eso exigía una transición a la democracia, porque evidentemente en el siglo XXI, finales del siglo XXI, España era el único país de la Europa occidental que no estaba constituido democráticamente. Ya se habían constituido hasta Grecia y Portugal, era el único país que no estaba constituido democráticamente, y por lo tanto una monarquía sin democracia no era posible que subsistiera. La monarquía, siempre que ha entrado en contacto con el sufragio universal, ha saltado por los aires, y por lo tanto había que conseguir un ejercicio del sufragio universal que fuera compatible con el mantenimiento de la monarquía. Y esa es la transición. La transición es cómo conseguimos transitar a una democracia domesticando el principio de igualdad en la forma que tiene que expresarse en las normas electorales, de tal manera que consigamos un resultado que nos garantice la supervivencia de la monarquía. Y eso es lo que se hizo. Y se hizo de una manera deliberada. Se estudia el resultado de las elecciones del Frente Popular, de las últimas elecciones de la República, que eran unas elecciones en las que el principio de igualdad había tenido una presencia sin desviación de ningún tipo. La representación en las distintas circunscripciones electorales era exactamente la misma, el número de votos necesarios para la obtención de un escaño era exactamente el mismo en todas las circunscripciones, era prácticamente el mismo en todas, y cuando eso es así, el resultado no se controla. El resultado de las elecciones no se controla. Entonces había que controlar el resultado de las primeras elecciones para que no se descarrilara el proceso de la transición. Y eso es lo que se hace en la Ley para la Reforma Política y en el Real Decreto Ley de Normas Electorales de Desarrollo de la Ley de la Reforma Política, con el que se convocan las elecciones del 15 de junio del 77. Una desviación calculada del principio de igualdad que permita garantizar un resultado que asegure que la monarquía no se va a poner en cuestión. Esas son las normas electorales. Esas son las normas electorales y eso es lo que se hace. Y se consigue. Y el 15 de junio se obtiene un resultado que le permite al centro derecha español, con menos votos que el centro izquierda, tener 195 escaños frente a los 144 que tiene el centro izquierda. Y en consecuencia tener la mayoría holgada para poder hacer la Constitución. Y entonces, así es como se empieza. Y en la Constitución, inicialmente, estas normas electorales que se hicieron para la transición, se pensaron con la finalidad de que se hiciera uso de ellas una sola vez, que era el momento constituyente, el momento de transición. Pero estas normas se van a convertir en las Cortes Constituyentes en las normas definitivas y se van a incorporar a la Constitución exactamente igual. El bloque de constitucionalidad hecho por la Constitución, por la Ley de Régimen Electoral General, es exactamente la Ley para la Reforma Política y el Decreto Ley, que se aprobó en el 77 para regular las elecciones del 15 de junio. Y el resultado ha sido el mismo: bipartidismo. Un bipartidismo que se refuerza todavía más, porque todo lo que se ha hecho a lo largo desde entonces fue la Ley de Partidos Políticos, que se aprueba en el 78, que es una ley de financiación de partidos políticos, con un sistema de financiación que es un sistema de financiación por el resultado electoral, donde se financian no por votos, sino por los votos que se han traducido en escaños. Teniendo ya el resultado, eso que suponía que la Unión de Centro Democrático primero, o el PP primero, y el PSOE se llevaban casi todo el dinero. Y aparecían en una situación de protección extraordinaria frente a todos los demás. Y a continuación, estos dos partidos pues han hecho la ocupación de todo el territorio. El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo. El Banco de España, absolutamente todo. Ese bipartidismo dinástico que se ha ido alternando en el poder, que
que se ha ido alternando en el poder y asegurando, y que ha sido el mecanismo, y que es lo que está entrando en cuestión a partir de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, y que es lo que estamos empezando y que es lo que estamos viendo ahora mismo todo el patio, ¿no? Entonces, este es dos partidos dinásticos que, bueno, la forma ya última de manifestación pues fue la abdicación del rey Juan Carlos, ¿no? Del rey Juan Carlos y la actuación del PSOE y de cómo Rubalcaba se mantiene ahí en el cargo a pesar de todo hasta que no ha pasado la abdicación y hace el discurso de justificación de la monarquía en el debate sobre la abdicación, etc. Entonces, bueno, ahí se queda. Ese elemento es uno de los elementos que están aquí. Junto a ese elemento hay eso ¿cómo se consigue? Pues claro, con un Congreso de los Diputados, 350 escaños, la provincia como circunscripción electoral, el mínimo de 2 por provincia, la formuladón para la distribución de los votos en escaños, etcétera. Todo eso conduce, es una desviación calculada del principio de igualdad que se traduce en una Cámara bipartidista, con tendencia a convertirse en partidos dinásticos, y que se refuerza con el Senado. El Senado ya no es que sea una desviación del principio de igualdad, el Senado es materialmente anticonstitucional. Es una negación del principio de igualdad, es una negación absoluta del principio de la igualdad, unos abortos desde el punto de vista constitucional. No tiene en absoluto, o sea, si no fuera porque lo puso el constituyente, sería anticonstitucional. O sea, eso es monstruoso, La equiparación de todas las provincias en 4 senadores, eso supone una negación absoluta del principio de igualdad, ¿no? Y que es algo que se hace, primero, para que no hubiera una contradicción entre el bipartidismo que había en el Congreso de los Diputados y el que podría haber en un Senado que fuera de naturaleza federal, y se utiliza entonces la provincia, que es la única circunscripción que no tiene legitimación democrática directa, para hacer la articulación territorial del Estado. El Senado es un Senado provincial en el que las comunidades autónomas aparecen como una apéndice de las provincias prácticamente sin relevancia ninguna. Y hace en consecuencia que la Constitución española sea una Constitución que no es que sea no federal, es antifederal, que no puede evolucionar hacia una Constitución que sea un Estado federal. Y por lo tanto, el tema de la distribución territorial del poder no está resuelto ni puede estar resuelto con base en la Constitución española de una manera constitucional, ¿no? Entonces, estas son las cosas que ahora mismo, que son las decisiones que se toman, y las 3 decisiones, la de la monarquía es la de menos, pero las otras 2, la Constitución bipartidista, mediante la manipulación de las normas electorales para la constitución del Congreso de los Diputados, desviándose del principio de igualdad, y la negación del principio de igualdad en la Constitución del Senado, y en la definición de la estructura del Estado, pues es lo que ha entrado en crisis, y lo que ahora mismo es una situación que está en una situación de deterioro tremendo. La complejidad de la sociedad española no puede expresarse a través del Congreso de los Diputados que actualmente tenemos. La complejidad territorial del país no tiene cabida a través de la estructura territorial que está en la Constitución española. Y por lo tanto, la garantía de la monarquía, que estaba en estos 2 elementos, ahora mismo se está poniendo en cuestión. Y esa es la situación en la que estamos, una situación de deterioro, y muy difícilmente soluble, porque quienes tienen que hacer la reforma son el Congreso de los Diputados y el Senado, y solamente ellos lo pueden hacer. Y la única reforma que pueden hacer, de verdad, es que tienen que desaparecer ellos, tal como existen. Tienen que desaparecer tal como existen. Provocador, ¿no? Si no existen, con esta composición no es posible. Con esta composición estamos encerrados, porque es que el principio de igualdad, la reforma, entonces, ¿por qué no se reforma la Constitución? Y el principio de igualdad es el único que garantiza la renovación. Y todas las constituciones que se renovan son las constituciones democráticas que descansan en principio de igualdad y se reforman porque son democráticas y son democráticas porque se reforman. Esto vale en las 2 direcciones. Pero el principio de igualdad es una especie que no se reproduce en cautividad, como esos animales que no se reproducen en cautividad. Y el principio de igualdad está cautivo en la Constitución española. La Constitución española es una jaula para el principio de igualdad, que le permite una expresión muy limitada. Y por eso no se puede reformar la Constitución. Porque un principio de igualdad enjaulado no se reproduce. Y la Constitución está sin capacidad de reproducción. No se reproduce. Y no se va a reproducir.
Y ese es el problema. Tenemos la gran asignatura. La asignatura, España no está estabilizada constitucionalmente. No es un Estado estabilizado constitucionalmente. Ha tenido 40 años, pero no está estabilizado. No tiene resuelto su vigencia indefinida en el tiempo. Eso que tienen los demás países europeos, donde a ninguno se nos ocurre ya pensar que se vaya a resolver el problema que no sea mediante la reforma de la Constitución. Eso en España lo tenemos. No hay reforma a la vista, ni la va a haber. Por si había alguna duda, y Aznar se la ha recordado al Partido Popular, y sin el Partido Popular no se hay reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución exige compartir un diagnóstico. La reforma de la Constitución exige, primero, compartir un diagnóstico. Y una vez que se ha compartido un diagnóstico, trabajar para alcanzar un consenso, para hacer frente. O sea, el consenso es siempre el punto de llegada. Cuando se dice que esto tiene menos consenso que el que había, el punto de partida no hay consenso nunca. El punto de partida tiene que haber un diagnóstico. ¿Es tolerable la situación en la que estamos ahora mismo? ¿El deterioro constitucional que estamos viviendo es soportable o no es soportable? Hoy hemos tenido un ejemplo, yo diría extremo. La aprobación del presupuesto que nos van a meter. Presupuesto que ha llegado a la Unión Europea, que se hacía trampa, que todos sabíamos que se estaba haciendo se han hecho unas elecciones para 4 años y se hacen 5 presupuestos, se mete viendo como una maniobra electoral, y además llega la Unión Europea y dice: usted que está haciendo trampa, hombre, por favor, que se le nota mucho. Pues a pesar de todo, y vamos a tener los 186 diputados del Partido Popular faltándose el respeto a sí mismo, y aprobando una cosa espantosa, que es una demostración de falta de respeto. Es decir, ¿cómo le vamos a respetar a nadie a ustedes si ustedes son capaces de hacer esto? Pero es que tenemos la ley Wert, ahí hace unos días. Es que tenemos la ley de reforma del Tribunal Constitucional de antes de ayer. Es que el deterioro al que estamos asistiendo es brutal. De seguridad ciudadana, y la reforma del Código Penal, y la ley de enjuiciamiento criminal, y tutti quanti. Y decretos leyes uno detrás de otro. Entonces, esta es la situación. El deterioro al que estamos asistiendo es un deterioro, y hay que tener un diagnóstico compartido. Ahora, el argumento que tenemos, luego ya tenemos el tema de Cataluña, que este es otro tema importantísimo, pero que no es el más importante, es el más urgente, pero no el más importante. Claro, ese también, el golpe de Estado, yo lo he sostenido y lo sigo sosteniendo. Y si el país fuera, en fin, el país de mi época, de otra época anterior y de la tuya, porque yo le mandé un artículo, porque Pacho Unzueta me escribió un artículo diciendo que esa tesis yo la había mantenido porque yo estaba cabreado con el Partido Popular, y que era mi irritación con el gobierno del Partido Popular la que me había llevado a escribir esto, ¿no? Entonces yo escribí un artículo que se llama ¿Por qué golpe de Estado? Se llamaba. ¿Por qué un golpe de Estado? Y lo explicaba, y decía: no, yo estoy irritado con el Partido Popular, sin lugar a dudas, no intento disimularlo, pero no es la irritación con el Partido Popular la que me ha llevado. Entonces yo sostenía, y sigo sosteniendo, que la Constitución territorial española no es la Constitución y los estatutos de autonomía. Esa es la traducción de la Constitución territorial, de la decisión constituyente que se adoptó, que estaba ahí. Que la Constitución era la garantía, descansan 2 garantías. Una garantía que juega a favor del Estado y que consiste en que la nacionalidad o región que pretende constituirse en comunidad autónoma no puede imponerle al Estado el estatuto de autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo. Por eso, el Parlamento de la nacionalidad o región tiene que hacer un proyecto de estatuto de autonomía y enviarlo al Congreso de los Diputados, y entrar en un diálogo con el Congreso de los Diputados para definir el contenido del Estatuto de Autonomía. Si no se ponen de acuerdo, prevalece la voluntad del Congreso de los Diputados sobre la voluntad del Parlamento de la Comunidad Autónoma. Si no se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo. En todo caso, el Estatuto, acordado o no acordado, tiene que ser sometido a referéndum. Y aquí viene la garantía a favor de la comunidad autónoma. El Estado no puede imponerle a una nacionalidad o región un estatuto con el que la comunidad autónoma no esté de acuerdo y no exprese su acuerdo en referéndum.
El Estatuto del 151 está para que la comunidad autónoma pueda decir no, no para decir sí. Si hay acuerdo entre el Parlamento del Estado y el Parlamento de la comunidad autónoma, el sí cae por su propio peso. Y el referéndum es casi superfluo. El referéndum tiene sentido para que la comunidad autónoma pueda decir no. Es la garantía compensatoria de la que juega a favor del Estado. Usted no puede imponerle el estatuto al Estado, usted no puede imponerle el estatuto, el Estado no puede imponérselo a la nacionalidad o región. ¿Qué es lo que pasó con el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Que se reforma, se pacta entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del Estado y se somete a referéndum. Va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional desautoriza el pacto entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del Estado y le quita la última palabra al pueblo de Cataluña en referéndum. No hay Constitución. Si es que han desaparecido las dos garantías en las que consiste la Constitución española. Y por eso no tiene solución el problema de Cataluña. Tampoco. Dentro de eso, vamos a ver, Joaquín, que el problema de Cataluña es que la Constitución está y el Estatuto está. Pero ahí no es el 50%, ahí es el 80% de la población el que está en desacuerdo. El 50% está casi por la independencia, pero en contra de la Constitución y el Estatuto como fórmula de integración es el 80% de la población. Entonces, no está. ¿Y ahora qué es lo que hace? Porque ha desaparecido el instrumento de integración. El instrumento que era la Constitución y Estatuto, que era la fórmula de integración, ha desaparecido con la sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es el golpe de Estado. Por eso digo que es un golpe de Estado. Materialmente es un golpe de Estado. Y de un golpe de Estado de un guardia civil te defiende, pero de un golpe de Estado del Tribunal Constitucional, ¿cómo te defiende? Ese es el problema. Bueno, pues esto es el libro.